Si ya creen que hay muchos hilos en una sola parte, es mejor movernos hacia otra parte donde no haya tanto hilo, porque ya se puede ver muy grueso el ojo, el bordado, y así también evitamos que se rompa la tela. Entonces sacamos. Ya una vez que tenemos más colores y más tonos en el ojo, vamos a pasar por el resto de tonos, que va a ser el borde del ojo, el globo ocular o la zona blanca, que realmente, como te mencioné anteriormente, no es una zona totalmente blanca. Si lo hacemos blanco puro, va a verse un poco falso. Entonces, tal vez para que tenga un poco más de profundidad y realismo, vamos a utilizar otros tonos que hacen un poco más de sombra. Puede ser un blanco tirando más a gris o un café muy claro, para que le dé un poco de volumen y de contraste al ojo. Voy a cerrar esta de acá. Una vez que ya tenemos la pupila, vamos a pasar por las zonas más claras del ojo. Si lo vemos en la fotografía, o ya sea en el boceto que hicimos, pero creo que se ve más claro en la fotografía, es que hay zonas que hay más luz y otras más oscuridad. Por ejemplo, en la zona del lagrimal vemos que hay un tono más oscuro. Podemos utilizar un color más café, o puede ser cualquier otro tono que haga un poco más de sombra. En la zona del lado interno del ojo podemos ver que hay un poco más de luz, ya que en la fotografía o en la imagen vemos que hay más luz de este lado de la cara versus este otro lado de la cara. Aquí hay un poco más de sombra. Entonces vamos a enfocar en poner un poco más de luz acá. También en la parte de la pupila hay ciertos puntos de luz que es muy importante destacar en el ojo, porque esto nos va a dar más intensidad al ojo y se va a ver mucho más lindo. Entonces, si vemos en la zona de abajo de la pupila, podemos ver que hay unos puntos de luz. Igual aquí en los extremos de la parte de arriba hay dos puntitos de luz. Si hacemos esos detalles, va a dar mucho más volumen al ojo. Entonces voy a iniciar cambiando los colores que he seleccionado para esta zona. En este caso voy a utilizar el 3866, que va a ser mi tono blanco, pero si vemos no es un blanco completamente blanco, es un color tirando más a gris. Este tono lo voy a utilizar tanto en el borde del globo ocular, como también para dar esos detalles que vimos en la parte de abajo del ojo y en el borde de arriba del ojo. En la fotografía vimos que tenemos dos puntos de luz en la pupila, entonces voy a iniciar creando esos puntos de luz. Ya una vez que hicimos esos detalles de luz, podemos ver que el ojo tiene un poquito más de volumen y más profundidad. Esto va a hacer que el ojo se vea mucho más intenso. Con este mismo color voy a iniciar bordando lo que es el borde del globo ocular, la zona blanca. Entonces podemos iniciar igual, saliendo desde el extremo de la pupila. Podemos atravesar un poco el color negro para que quede entrelazado. Sacamos y luego lo metemos a un borde. Ya aquí sí podemos utilizar puntada matiz o de relleno, que es una puntada más larga y luego hacemos una a la par más corta. Seguimos el mismo proceso, una puntada más larga, una puntada más corta, y así sucesivamente hasta llegar al final. Aquí podemos ver que aquí habíamos marcado, este es el borde del ojo. Lo vamos a hacer para rellenar toda esta zona. Seguimos rellenando. Si vemos que hay una parte, por ejemplo esta de acá,
queda un poquito abierta o quedó como un espacio vacío, no hay problema, podemos devolvernos y seguir bordando esa zona. No tiene que quedar perfecto, esta puntada es realmente libre, lo que hay que asegurarnos es de rellenar cada espacio para que no queden vacíos entre sí. Ya una vez que terminamos o rellenamos la mayor parte del ojo, no es necesario terminar hasta el final y rellenar todo, ya que, como les dije anteriormente, vamos a hacer un tipo degradado y mezclas de colores para que el ojo se vea mucho más profundo y no se vea tan plano. Entonces, hasta aquí considero que ya es suficiente este tono. Ahora voy a pasar a los siguientes colores que van a dar un poco más de sombra y así más profundidad. Para la parte externa o lagrimal del ojo voy a utilizar este color que es el 842, es un tono un poco más oscuro, es más tirando a café, entonces le va a dar un poco de sombra. Y para el resto del ojo, de la parte de arriba del globo ocular, vamos a crear esa sombra que vimos en la fotografía, ya que la parte de abajo del ojo tiene un poco más de luz que la zona de arriba. Entonces, para esa zona vamos a utilizar el 648, que es un tono un poco más gris. Igual, para esos detalles, como lo hicimos en la zona del ojo, no es necesario poner tanto hilo y tanto color. Simplemente con unas puntadas que rellenen las zonas que están vacías será suficiente para ya dar como ese efecto de degradado y que no quede tan cargado de hilo y así no se haga una capa tan gruesa. Entonces vamos a iniciar bordando el lagrimal del ojo con el 842, que es un tono un poco más oscuro. Para esta zona vamos a salir desde lo que ya habíamos bordado con el color más claro. Puede ser un poco más adentro, no tiene que ser en el puro extremo para que queden entrelazados entre sí. Sacamos el hilo y luego lo llevamos hasta el extremo del ojo. Aquí lo importante es que vaya rellenando cada espacio que vemos como vacío para que no quede ese espacio entre los hilos. Para realizar el borde del ojo podemos utilizar este mismo tono que estábamos utilizando para el lagrimal y podemos hacer un borde en la parte de abajo del ojo. Como podemos ver en la fotografía, tenemos una división entre el ojo y ya lo que empieza a ser la piel o la parte de abajo del párpado. Así podemos crear un poco este efecto de cambio y de contraste entre lo que es el ojo y la piel. Entonces, como es un contorno, igual que como lo habíamos hecho en la parte negra del ojo, podemos hacerlo con la misma puntada paso atrás, dirigiéndonos hacia el otro extremo del ojo. Metemos la aguja y el hilo y podemos sacar desde donde terminó el hilo anterior, cerramos. Esto es simplemente para darle un contorno al ojo y que no quede un cambio tan marcado entre el ojo y la piel. Yo voy a terminar de bordar y delinear todo este ojo. Voy a utilizar el mismo tono que usé aquí, el más claro para esta zona, igual un poco más de oscuridad aquí, ya que como habíamos visto en la fotografía, esta zona del ojo está más iluminada que esta. Para eso también voy a apoyarme utilizando el color 648 para esta zona del ojo y en las partes de arriba en medio del globo ocular y del contorno negro que hicimos para que le dé un poco más de profundidad. Voy a terminar de bordar este ojo y ya les muestro cómo queda. Bueno, yo ya terminé la parte del ojo, ya está completa. Como vemos, yo le agregué esos tonos de sombra entre el gris y el café claro que les mencioné. Son puntadas muy pequeñas, son muy cortas. Es simplemente para darle un poco más de detalle y profundidad y contraste al ojo. No es necesario poner tantos tonos, simplemente pueden ver qué colores ven en la fotografía o en la referencia de su retrato y así pueden ir variando los colores. Los colores no tienen que ser exactamente como yo los estoy haciendo, cada persona tiene su interpretación distinta tanto a los colores como a las sombras, entonces esto va a variar mucho entre cada retrato y cada fotografía.
Es simplemente ir viendo qué colores vamos captando en la fotografía o en la imagen, y ya una vez que los tenemos podemos ir variándolos y colocándolo al gusto propio. Ya tenemos listo el ojo, entonces ahora vamos a iniciar bordando el párpado. Yo tengo aquí la guía de dirección de puntadas que les había comentado anteriormente. En esta guía nos va a ser súper útil ver hacia qué dirección bordar, para que no quede un bordado muy plano o sin tanto volumen. Así como estamos variando los colores y hacemos cambios de gradientes y contrastes, también es muy importante la dirección de la puntada que vamos a hacer, ya que esto nos va a dar más profundidad y movimiento al retrato y saber un poco más real. Entonces, en la guía de puntadas que yo hice, yo les había mencionado que el párpado lo íbamos a hacer en dirección hacia el lado. No íbamos a bordarlo hacia abajo para que tenga como esta similitud a la fotografía que tenemos acá. En la foto, Ana tiene el color del párpado un poco más salmón, un poco más rosado, entonces vamos a simular eso que vemos aquí en la foto. En esta zona de acá tenemos un tono más oscuro y acá hay un poco más de luz, igualmente en este lado del párpado. Y estas cuencas del párpado o estas divisiones que tenemos en el ojo puede ser como nuestra guía hacia qué dirección hacer la puntada, para que tenga esta similitud al párpado. Entonces, el párpado lo vamos a dirigir hacia la izquierda y hacia la izquierda también en la zona de abajo. Como vemos, ella tiene un poquito de color en la zona de abajo del ojo. Esto va a hacer que sea un poco más profundo y más real el ojo, así como el resto de las zonas del retrato. Vamos a iniciar bordando el párpado. Para esto vamos a utilizar 3 colores, uno más oscuro, uno intermedio y uno más claro. Yo elegí estos 3 tonos. Es el 3064, que es un tono un poco más rosado que puede verse bien con los tonos cafés, donde me hace un poco más de sombra. El tono 402 le va a dar un poco más de color naranja, que es lo que vimos como en el maquillaje de ella. Y el 437, que es un tono más claro, que se asemeja un poco a estos tonos que tenemos por acá. Para esto vamos a irlos entrelazando como lo hicimos con el ojo. Vamos a empezar desde el más oscuro, intermedio, al más claro. Voy a colocar los colores por acá. Yo ya tengo enhebrado siempre la aguja con el color que voy a utilizar para hacer el proceso mucho más sencillo. Entonces, como lo vimos en nuestra guía de puntada, vamos a iniciar bordando de un lado hacia el otro. Voy a iniciar bordando desde el lado derecho, dirigiéndome hacia el izquierdo. Voy a empezar desde la parte del extremo del ojo. Sacamos la aguja. En este caso, como ven, si yo saco el hilo desde un punto extremo, aquí podemos ver el nudo del hilo por el otro lado de la tela, ya que la tela es transparente. Pero en este caso no importa, porque luego vamos a seguir bordando en el resto del rostro, entonces ya con el resto de los hilos va a tapar este nudo que vemos acá. Aquí no hay problema si sacamos la aguja un poco más de la línea que habíamos dibujado en el boceto, que sería esta línea de acá, ya que igual como el resto de colores van entrelazados entre sí, entonces no hay problema si queda un poco más afuera. Una puntada más larga. Sostengo la aguja porque a veces se devuelve. Y una puntada más corta. Vamos siguiendo la dirección y la guía que tenemos del boceto, que sería esta línea de acá. Podemos, si no estamos muy seguros de las líneas que dibujamos en el tool, podemos verificar con el boceto que habíamos hecho anteriormente. Para eso es este boceto. Va a ser como nuestra guía de puntadas y nuestra guía durante todo el proceso. Aquí vemos que teníamos esta línea de acá y estas divisiones de acá. Esta zona va a ser la zona que lleva los colores que acabamos de elegir, y ya la zona más de arriba, como lo vimos en la fotografía, son colores mucho más claros. Entonces esta otra zona que marcamos acá va a llevar un poco más de sombra, pero eso lo iremos viendo conforme avanzamos en el proceso.
Al ser una parte no tan simétrica o que tiene diferentes medidas desde acá hasta acá, podemos ir variando las puntadas. Vamos a seguir la idea de la puntada larga y corta, pero irlas variando y simplemente ir cubriendo la zona donde vemos espacios vacíos. No es necesario que queden tan perfectas una a la par de la otra, siempre y cuando mantengamos un orden y no se acumule tanto hilo en una misma zona. Yo voy a seguir bordando esta zona hasta el final del ojo, igual en la parte de abajo del ojo, y voy a irlas intercalando con el otro tono intermedio que sería el 402 y el 437. Esos tonos me van a dar, igual que lo hicimos con el ojo, un poco más de luz, y un tono intermedio va a dar más profundidad en el ojo. Para eso, si no están muy seguros de en qué zonas poner más luz o más sombra, se pueden guiar siempre con la fotografía de referencia y con la guía de colores que utilizamos. Por ejemplo, aquí tenemos el 437, 402, que es un tono más naranja, y el 3064, que es el tono más oscuro de base que utilizamos en el párpado. Entonces yo voy a terminar de bordar el resto del párpado y la zona de abajo del ojo y ya te muestro cómo queda. Ya terminé la zona del párpado. Como ven, utilicé los 3 tonos aplicándolo también en la zona de abajo del ojo para darle este color que tenía en la foto de referencia. Podemos comparar un poco con la imagen. Podemos ver que el ojo tenía el tono rosado salmón en la zona de abajo, entonces lo agregué un poco más. Si se pasan de hilo, si ven que la puntada es un poco más larga, no pasa nada, porque igual cuando iniciamos colocando el resto de colores acá, lo vamos a entrelazar, entonces eso siempre nos va a funcionar, tener un poco de hilo o de puntadas más largas. Ahora yo voy a seguir replicando esto mismo que hice en este ojo, pero en esta otra zona. Recuerden que es aplicar la misma teoría de lo que hicimos en esta parte. Voy a terminar de bordar este ojo y ya iniciamos a bordar las cejas.